Gracias por venir nuevamente hasta esta montaña. Lo valoro mucho en estos días tan cercanos a las fiestas de fin de año, los embotellamientos, las lluvias, las tareas. Lo agradezco doblemente. Gracias, Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario. Lo hemos invitado por varios temas. El primero, creo que es urgente, y es la salud. Hay casos COVID en las cárceles. Bienvenido. ¿Cómo estamos en el primer punto, en el más importante, que es la salud? No, Claudia, agradecidos por la invitación, este programa tan importante. Creo que, bien lo decías, estas fechas son sensibles al tema penitenciario, a la familia, al privado de libertad, a los niños que viven en centros penitenciarios. Y bueno, la administración penitenciaria ha venido trabajando bastante en estos temas. En el tema de salud hemos tenido campañas de coqueluche, pero en el tema COVID-19 hace unos días estábamos un poco en emergencia porque los casos se nos dispararon a nivel de algunos centros penitenciarios. En el penal de Obrajes, acá en el departamento de La Paz, 43 casos positivas que dieron. Que es un centro es un centro de mujeres, ¿verdad? De mujeres, y bueno, ahí también hay niños viviendo, entonces la alerta fue el doble. Pero más bien creo que las acciones que hemos ido asumiendo con los rastrillajes, porque aparentemente las privadas de libertad estaban bien, pero este rastrillaje que hemos organizado justamente a previas de la nueva ola que se vino, ha detectado estos casos asintomáticos, sí, pero de alguna manera que también preocupaban. El día de ayer solo una ha dado ya positiva de estas 43, quiere decir que se ha podido con éxito llegar a la recuperación de las mismas. Estamos hablando del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, ¿verdad? Exactamente, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, centro de mujeres, alrededor de casi 320 mujeres que tenemos allá. El día de ayer hemos podido dar de alta prácticamente 42 privadas de libertad, una todavía sigue dando positiva, sigue en el aislamiento, pero a Dios gracias, bueno, sin ningún problema respecto a su estado de salud. Lo mismo se nos disparó en el penal de Villabuch, allá en Pando, ¿no? Entonces, 94 casos. El día de ayer se ha dado de alta a los 94 casos que hemos tenido. Pero no es poco, ¿verdad? No es poco el es número. un centro con características siempre, y lo reconocemos desde la administración con el tema del hacinamiento, ¿no? Esos son factores que nos hacen entrar en emergencia. Además, me imagino, Juan Carlos, que ya en la sociedad es complicado. Yo estaba leyendo en nuestra portada el incremento en la última semana, 278% en una semana, en condiciones, las voy a llamar corrientes, en un centro penitenciario donde el hacinamiento es la principal característica, se puede disparar, pero de una manera alarmante, ¿no? Y así se lo ha hecho en nuestros dos centros, ¿no? Nunca hemos tenido una cantidad así en Obrajes, ni en las anteriores olas, ni en los picos más altos. Entonces quiere decir que esta nueva cepa tiene un contagio más promiscuo. En ese sentido creo que tenemos que tomar la atención. En San Pedro más bien hemos ido controlando un poco, 15 casos, ahora ya tenemos solamente un caso, ¿no? Entonces hemos ido bajando, pero seguimos haciendo los rastrillajes. Creo que a través de los rastrillajes se van identificando los casos, porque aparentemente, te decía Claudia, los privados de libertad no muestran ni síntomas, ¿no? Hay personas que están sí resfriadas, pero haciendo las pruebas correspondientes solo es un resfrío. Pero hay personas que están asintomáticas y esas sí nos dan con COVID-19 positivo. Entonces, esas acciones y las acciones también de la vacuna, seguimos continuando. Los privados de libertad en esas fechas, uno de los temores que tienen es que se pueda encapsular el centro penitenciario. Por eso ellos también han estado trabajando en esto. Claro. Juan Carlos, ¿cuántos centros penitenciarios tenemos en todo el país? Tenemos 46 centros penitenciarios, 20 centros penitenciarios en ciudades capital y 46 centros provinciales, es decir, que están en las áreas rurales de nuestro país. ¿Y cuáles son los que nos deberían preocupar por este incremento de casos COVID? Siempre la preocupación ha sido el penal de San Pedro, penal que tiene alrededor de 3.200 privados de libertad, centro más importante de la sede de gobierno. Palmasola, una cantidad de 7.000, más de 7.000 privados de libertad también, y un número importante de hacinamiento. Entonces, estos centros, San Sebastián en Cochabamba, el Abra también. La Troncal siempre ha sido preocupante por la cantidad de privados de libertad que hay, ¿no? Entonces,
Si bien estamos haciendo un trabajo para todos los centros penitenciarios, pero le estamos poniendo siempre más énfasis en estos centros penitenciarios. Son los que han acumulado más casos de COVID. Reitero, San Pedro, Labra y Palmasola, ¿serían los tres? Tradicionalmente sí, en las anteriores olas hemos tenido más emergencia en estos centros, ¿no? Más bien en esta nueva ola todavía no se ha manifestado en Palmasola. En San Pedro 19 casos que han ido bajando a 15 hasta el día de ayer. En Cochabamba todavía no se ha manifestado ningún caso positivo. ¿Y qué me dice de Chonchocoro, Juan Carlos? Chonchocoro también es un centro que está hacinado, tiene un nivel de hacinamiento, pero más bien ya hemos Está en el altiplano, ¿no? En el altiplano. Hemos hecho también los rastrillajes correspondientes. A momento no se ha manifestado ni en Chonchocoro ni en Miraflores, otro centro también del departamento de La Paz. Entonces vamos a decir que hay algunos casos controlados en el Centro de Orientación Femenina en Obrajes, en La Paz, en San Pedro y en Villabuch, que son donde se han dado, ¿no? En estos dos centros se han disparado los casos, pero también, así como ha sido más fácil el contagio, la recuperación ha sido también pronta, ¿no? En Obrajes casi 6 días y se ha dado de alta todas. En Villabuch lo mismo, ¿no? En algunos casos incluso solo 5 días han estado encapsulados o en aislamiento los privados de libertad. En total, entonces, la recuperación es más pronta, ¿no? En este momento, ¿cuántas personas con COVID tenemos en el conjunto? 18 personas. 18 personas. Que no es mucho, me da la sensación respecto de la población carcelaria en el conjunto del país. 18 casos es algo que todavía se puede controlar, ¿verdad? Estamos controlando, lo hemos controlado también en picos altos, cuando hemos tenido en San Pedro más de 130 casos. Ahí se nos estaba disparando, ha habido controles en anteriores olas. Entonces creemos que con esa experiencia, los protocolos que hemos activado también, que somos uno de los únicos países que tiene protocolos de atención COVID-19 en centros penitenciarios. Eso lo hemos trabajado también con instancias como la OMS, la OPS, que han dado su venia y también algunas características para trabajar. Entonces creo que eso ha sido una de las herramientas más efectivas que hemos tenido para controlar en las distintas olas del COVID-19. Hablemos del hacinamiento, que es otro tema también complejo y que nos plantea varias preguntas porque estamos en un momento inédito de población en las cárceles. Reitero, hay una mayor cantidad en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero hay otros centros penitenciarios, un total de, otra vez por favor, Juan Carlos. 24.130 privados de libertad. Hemos empezado la gestión con 18.000 y algo más privados de libertad. Esta gestión históricamente ha subido la población, se ha disparado la población privada de libertad. Podemos atribuir bastantes factores que se han dado en este último año, con el tema de justicia, feminicidios, víctimas, privados de libertad favorecidos por jueces pagados, vamos a decirlo así, privados de libertad que no les correspondían. Creo que ese factor ha sido el más importante para que hoy en día los jueces tengan, creo que, el temor de liberar a los privados de libertad, que sí ya les corresponde la libertad. Entonces, se ha disparado históricamente, decíamos, casi 6.000 privados de libertad solo en una gestión, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de qué principales categorías. En primer lugar, hay que señalar que es una menor cantidad, un menor porcentaje de privadas y privados de libertad con sentencia. La mayor cantidad son privadas y privados de libertad sin sentencia bajo la categoría de detención preventiva, lo que también genera una preocupación respecto de la justicia, ¿no es cierto? Uno puede estar detenido preventivamente durante años y esto tiene que ver con las fallas, los retrasos, por no hablar de la corrupción también en el sistema judicial. Lo que le quería preguntar, Juan Carlos, es cuáles son las principales categorías, cuáles son los principales delitos que llevan esta población a las cárceles. Bueno, en el tema del catálogo de delitos seguimos manteniendo el robo agravado como principal factor y porcentaje, más o menos un 20% de nuestra población total está en esto. Está el tema también de la 1008,
¿no? Y bueno, en tercer grado está Que la el tema de 1008 es violación, narcotráfico, ¿verdad? narcotráfico, y en tercer lugar está predominando también el tema de la violación, ¿no? Esos son los tres delitos que están siempre en el catálogo de delitos. No ha bajado robo agravado, sigue manteniendo desde varios años como uno de los factores dentro de los catálogos de delitos. Tú decías, se sigue incrementando el tema de la detención preventiva, estamos en un 66% de privados de libertad todavía que tienen la situación jurídica incierta, así que todavía la justicia no les ha podido determinar el grado de responsabilidad. Un 34% que está con sentencia ya cumplida, perdón, en cumplimiento, así que tenemos 66-34% más o menos el ratio respecto, pero no deja de alarmar todavía la detención, el alto índice de detenidos preventivos. ¿Qué pasa con la categoría de violación, que yo no la puedo separar de los feminicidios porque es violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia física, violación en una de sus caras más crueles, por no hablar del feminicidio, ¿no? Estos sectores han aumentado, quiero decir, hay más presos, y lo digo en masculino porque son abusos contra la mujer, hay más presos que el año pasado o que en años pasados, y más o menos cómo está incrementándose esto. Según las estadísticas que nos mostraron también, creo que han bajado los casos de feminicidio. El tema de violación es un tema que siempre ha ido manteniendo, ¿no? Por eso también el tercer lugar siempre ha sido el tema violación, niña, adolescente, violación adulta. Violencia familiar es uno de los otros factores también que se va sumando a los privados de libertad. El tema de la 1008 es otro tema también, ¿no? Que no deja de preocupar respecto a la cantidad de privados de libertad que han incrementado en este último año. Y en el caso de la población carcelaria femenina, Juan Carlos, ¿cuáles son los principales delitos por los que estas mujeres están privadas de libertad? En el tema de las mujeres, solo para aclarar también con fines estadísticos, tenemos el 6% de nuestra población gruesa de los 24,000, que representa más o menos 1.500 mujeres, es femenina, ¿no? O sea, en todo el país. Todavía más bien el tema de las mujeres no ha ido incrementando, ¿no? Así como los varones, ¿no? Entonces, uno de los principales factores siempre ha sido robo agravado, y también el tema del narcotráfico, el tema de las mujeres. Después están por debajo los otros delitos, ¿no? Tenemos incluso asesinatos, ¿no? Pero sobre todo están predominando siempre estos delitos, ¿no? En el conjunto, ¿cuántas mujeres están privadas de libertad en todo el país, más o menos? 1.500 mujeres más o menos tenemos, que representa el 6% de nuestra población total. No ha subido mucho en relación, creo que somos uno de los países que más ha trabajado ciertas políticas. Por ejemplo, los indultos de años pasados más han favorecido a mujeres con niños que viviendo al interior del centro. Creo que eso también ha sido un trabajo, ¿no? Yo rescato el tema de las mujeres como un sector vulnerable. Justamente el día 10 de diciembre se recordaba el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos estado junto al Alto Comisionado, que es la representación prácticamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la máxima representación tutelar de los derechos humanos. Hemos estado en el penal justamente en Cochabamba de San Sebastián Mujeres, haciendo una actividad conjunta. Creo que eso es importante, que la administración penitenciaria, ante los ojos de la comunidad internacional respecto al respeto de los derechos, estamos creo que en un nivel de trabajo y avanzando, creo, para que el ejercicio mismo de los derechos que tienen los privados de libertad y las mujeres en este caso se vayan ejerciendo en los centros penitenciarios. Para nosotros siempre ha sido un orgullo decir que en esta gestión hemos ido trabajando con estas instancias tutelares de derechos a nivel internacional, pero también a nivel nacional con la Defensoría, Derechos Humanos. Creo que es importante revalorizar los derechos que tienen los privados de libertad, ¿no? Hace unos días hemos estado en lo mismo, y qué mejor también, decíamos, mostrando también cifras de educación, de trabajo, porque son parte de lo que la Constitución Política del Estado desde el 2009 ya les reconoce, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado, a diferencia de otras constituciones, ha logrado que se reconozcan exclusivamente en 2 artículos los derechos de los privados de libertad. Que de hecho hay que recordar siempre que lo que está en cuestión es el derecho
a la libre circulación, pero todos los otros derechos están garantizados para privadas y privados de libertad. Enseguida, Juan Carlos, vamos a hablar del trabajo, algunas cifras de pronto sobre la formación, la educación en estos centros penitenciarios, el trabajo en esta época de Navidad. Hay muchas mujeres y hombres que están trabajando dentro de las cárceles, que quieren salir de esa situación de privación de libertad. Enseguida hablamos, pero quería hacerle una pregunta sobre la comparación con otros centros penitenciarios en otros países, porque sé, Juan Carlos, que usted tiene relación, ha visitado otros centros. El porcentaje de privadas y privados de libertad bajo la categoría de detención preventiva, sin una sentencia, el porcentaje que tenemos acá en el país, ¿está por encima, por debajo del promedio de los países de la región? Para saber, en verdad, lo que estoy preguntando es cuánto se está tardando la justicia, cuán mal está la justicia, ¿no? Creo que eso es un tema que se ha analizado bastante. Todavía Bolivia sigue siendo, dentro de los países de la región, uno de los países que tiene el índice más alto respecto a la detención preventiva, ¿no? Uno de los países que mantiene ese tema. Ha ido bajando, ¿no? En años pasados, hace 2 décadas, teníamos el 85-15%, ¿no? Pues es altamente alto. Ha ido bajando 80, 70, ahora hemos bajado un poco más a 64. Si bien ha habido un avance, tal vez gracias a la ley de descongestionamiento, una ley también que, y a los indultos que se han dado, pero es una ley que te dice, te vas a un abreviado declarándote culpable. Y muchas veces por la retardación de justicia, porque para algunas personas entrar a un centro penitenciario es estar 3, 4 años por encima incluso del cumplimiento de su condena, prefieren declararse culpables y salir tal vez a los días, no pasar todo ese calvario de un sistema judicial que no le interesa resolver sus problemas o la situación jurídica de los privados de libertad, y también lo que viene y desencadena también en un centro penitenciario que nosotros en la autocrítica lo reconocemos.